Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este curso on demand, Creando el Universo Estético, Dirección de Arte para Cine. Bueno, me voy a presentar, yo soy Belén Roveda, soy la profesora del curso, soy profesora en escenografía y en pintura, y también tengo un máster en artes del espectáculo vivo. Lo último que vengo desarrollando en relación a la producción audiovisual tiene que ver con producciones más bien relacionadas a géneros como el videoarte, videodanza, ¿no? Géneros más experimentales. Y esta es una edición pregrabada, lo cual van a tener todo el material cargado en el Classroom, absolutamente todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la bibliografía, con estas clases grabadas y también con las diferentes tareas que se desarrollan a lo largo del curso. Como pueden ver aquí, el primer módulo vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el análisis y el desglose de 2 guiones que yo les comparto en el Classroom. Luego tenemos el moodboard, ¿sí? Para la segunda semana. En el tercer módulo tenemos los bocetos de espacio y escenográficos. Y en la cuarta semana, en el cuarto módulo, tenemos los figurines de vestuario, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con este curso. Lo primero que vamos a ir desarrollando va a tener que ver justamente con este término, ¿no? Este rol que cumple el director o directora de arte en un proyecto audiovisual, ¿sí? Justamente es un profesional que se va a encargar de recrear todo lo que tiene que ver con la propuesta estética en un proyecto audiovisual, ¿sí? Justamente es esto de crear un nuevo espacio, de inventar un nuevo espacio, de tomar justamente esos recursos que nos da la realidad, ¿no? Y digo, en relación al espacio, y los recursos también que nos da el cine, en relación a cómo se pueden trabajar esos espacios, ¿sí? Otra cuestión a tener en cuenta dentro de una propuesta audiovisual es que a mí me gusta a veces hacer paralelismos, ¿no? Entre el teatro y el cine, por ejemplo. Y en el cine hay que tener en cuenta que la cámara va a ser el ojo justamente del espectador y va a ser justamente, entonces, estos espacios van a estar reconstruidos para que parezcan igual a lo que existe en la realidad, pero a partir de diferentes trucos que nos da el cine, ¿no? Justamente que permite el cine, eh, que tal vez en un espectáculo en vivo no sucede. Entonces el área de dirección de arte va a comenzar a trabajar en la preproducción cinematográfica, bien, todo lo que tiene que ver con la etapa previa al rodaje, y el reto entonces del director de arte va a ser interpretar ese mundo que está descrito en el guión, que tiene que ver con, a veces hay un desarrollo en el guión muy específico de cómo son esos espacios, y hay veces que no está tan descrito, por eso siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Con el director de fotografía, en función de que se crea, de que justamente se pueda realizar de la mejor manera posible dichos espacios. Bien, entonces, el director de arte no va a tener solo un trabajo en proyectos de ficción, sino también en proyectos de no ficción, en propuestas documentales, en propuestas experimentales. Y el espectador justamente va a presuponer, va a entender que todo lo que está en pantalla, todo lo que está puesto delante de la cámara, tiene una intención, ¿sí? Bien, el proceso de trabajo entonces está llevado siempre en relación también en diálogo con el área de fotografía, ¿sí? Con el área de dirección de fotografía. Y también tenemos que entender justamente que estas áreas se van a relacionar, ¿no? Íntimamente, porque por si no están como al tanto, ¿no? De cuál es el rol del director de fotografía, justamente tiene que ver con la composición de los planos y también lo que es el desarrollo de la iluminación, ¿no? El diseño lumínico. Bien, entonces, el área de arte va a tener, ¿no? Este gran área que se va a componer, ahora a continuación vamos a ver cada rol que está conformando este equipo. Vamos a encontrar, o van a encontrar también en los textos, que muchas veces pueden llegar a encontrarlo como dirección de arte o diseño de producción, ¿sí? Diseño de producción tiene que ver más con un término anglosajón, donde, digamos, está más relacionado con la industria de Hollywood, ¿sí? Y este término, justamente este rol, va a aparecer por primera vez en una ceremonia de premiación
con el diseñador de producción William Cameron, ¿sí? Justamente el director de arte de Lo que el viento se llevó, en 1939. Y este rol, digamos, esta terminología, a lo que voy con esta cuestión, es que el área de diseño de producción, digamos, abarca lo que es todo el concepto de la idea, ¿no? Y el director de arte, digamos, lo lleva a cabo, ¿no? Entonces esta es como la sutil diferencia que hay entre estos dos roles. Sin embargo, acá en Argentina vamos a hablar de dirección de arte, incluso en algunas partes de Europa también se habla de dirección de arte, y justamente hablando puntualmente de esta película, ¿no? De Lo que el viento se llevó, no es que previamente a esta producción no hubiera, ¿no? Un diseñador de producción o un área de arte, sino que justamente a partir de esta premiación se le da la suficiente importancia a este área porque era un departamento que va a empezar a funcionar justamente en función, ¿no? Vale la redundancia, en función del concepto de la obra, ¿sí? Antes de esta producción, si bien, como les digo, existía el departamento de arte, no estaba tan pensado en relación al concepto, sino que era más una cuestión de establecer espacios dichos por el guión, ¿no? Que tal vez tenían, ¿no? Algún determinado, digamos, en relación más a la narrativa, a lo que estaba sucediendo, pero no tanto en relación al concepto. ¿Bien? Entonces, esta primera propuesta, que es una de las primeras propuestas a color, Selznick International Pictures presents. Ashley, I've been looking for you everywhere. Ashley's going to marry Miss Melanie. It'll be announced tomorrow night at the ball. It can't be true. Ashley loves me. Whatever comes, I'll love you just as I do now. I can't think of anything. Bien. Específicamente a partir entonces de estas cuestiones, ¿no? De lo que es la terminología y qué es lo que hace el área de arte, aquí tenemos esta relación, ¿no? Del área de arte en función de las dimensiones del espacio, ¿sí? Es decir, tenemos acá el espacio pictórico, ¿sí? El espacio pictórico tiene que ver con este término, ¿no? Que se va a desprender directamente de una relación, ¿no? Al momento de componer el espacio, como si fuéramos artistas plásticos, ¿no? Digo, pensar el espacio como si fuera una pintura. Y aquí directamente tenemos, ¿no? Referentes puntuales de escenas de películas, ¿no? Que se han inspirado en cuadros famosos, ¿no? De la historia del arte. Entonces, en relación a esto, tenemos que pensar que el director de arte se va a encontrar con problemas, ¿no? De composición, de resolver el color, las texturas, las formas, como si fuera un artista plástico. También nos vamos a encontrar con el espacio arquitectónico, y el espacio arquitectónico tiene que ver con justamente resolver el espacio, ¿no? Como si fuéramos también arquitectos, ¿sí? Esto de la funcionalidad de los tamaños, de las proporciones, de los materiales, del diseño, ¿no? De las formas, todo lo que tiene que ver con el contexto físico que se representa, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos puntualmente de escenas de películas, ¿no? Por ejemplo, Metrópolis, que se ha hecho enteramente en maquetas. Y también tenemos el espacio fílmico, por supuesto, el espacio fílmico que va a ser, justamente el director de arte a trabajar los espacios a partir de los recursos cinematográficos, ¿sí? A partir del uso del tiempo, del movimiento, del montaje, del punto de vista. Todos esos recursos va a condicionar y va a posibilitar también que el espacio que se representa no sea siempre necesariamente igual a los espacios físicos registrados. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que ver justamente con espacios que en la vida real no son exactamente iguales a los que aparecen en pantalla. Justamente dentro del cine hay muchos trucos, a partir, por ejemplo, de la edición, de poder darle continuidad a los espacios y que parecieran que esos espacios están en una misma casa o en un mismo piso, ¿no? En un mismo departamento. Entonces, por ejemplo, un personaje que tal vez está en una habitación y escena siguiente pareciera que está en la habitación de al lado,
tal vez esa filmación, ¿no?, de esos espacios están en diferentes casas, pero mediante el recurso de la división se da esa continuidad y pareciera que están en la misma casa o en el mismo departamento, ¿no? Bien, hay que entender también que el director de arte, ¿no?, el área de arte, es un rol activo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto del rol activo? Justamente es tomar en cada momento decisiones que serán de vital importancia en la producción de la película, como por ejemplo, qué decorados se van a construir en interiores, qué se va a realizar en exteriores, qué se va a realizar en estudio, en set, y también adaptarnos todas esas exigencias a los límites del presupuesto. ¿Sí? Algo muy, muy importante va a ser el presupuesto. ¿Bien? Entonces, este rol va a involucrar la participación activa, entonces, de la construcción de un decorado, de que todo tenga, digamos, coherencia, ¿sí? De que todo sea coherente y en función de la idea, ¿no?, de lo que se está pensando en el proyecto. Los inicios del departamento de arte tenemos aquí los antes y después de 1908, ¿sí? Como una especie de ruptura en este momento, porque por supuesto hay que relacionarlo con la historia del cine, ¿sí? Acá estamos hablando de influencia, ¿no?, sobre todo del teatro al cine, como hasta 1908 la cámara había sido una especie de espectador inmóvil, ¿no?, donde esta cámara no tenía mucho movimiento, digamos, variaciones de planos, por lo que se disponía la cámara en un trípode fijo y había justamente una especie de teatro filmado, ¿no?, donde sucedían cuestiones, sucedían cosas, pero el espacio estaba compuesto muchas veces por telones pintados, por ejemplo, que era un recurso que se utilizaba mucho en el teatro. Entonces, luego de 1908 lo que sucede es que esta cámara se va a desvincular del trípode, va a empezar a introducirse a la acción, y en esa introducción a la acción va a empezar también a tener su propio lenguaje, ¿sí? Va a empezar a tener más recursos en relación a los diferentes planos, y va a empezar a trabajarse de diferentes maneras. Bien, ese video que les mostré recién tiene que ver justamente digamos, ese espectador inmóvil, ¿no? Esta cámara como completamente fija en el trípode, y el único recurso que había era como una especie de plano general, ¿no? Y también como estaba el decorado pintado, digamos, no había mucho recurso escenográfico más que eso, y cómo se mantenía absolutamente toda la acción en el mismo plano, ¿sí? Lo que vamos a ver a continuación de ese es un poco cómo se va rompiendo digamos, este recurso, ¿no?, muy teatral, y cómo va a haber diferentes planos, ¿no?, y a su vez también cómo estos diferentes planos van a empezar a transformar el espacio y transformar la escenografía.
Bien, me interesa, aparte de ese ejemplo, si pueden avanzar un poco más con el video, sobre todo lo que son los interiores, ¿sí? Porque si bien en el otro, en el que les mostré anteriormente, no había un recurso específico del exterior, porque no se hacían exteriores, en ese momento sí, entonces es interesante que puedan ver los dos interiores, ¿no? Cómo se va, digamos, diferenciando esas cuestiones. Entonces, esta pretensión de alcanzar naturalismo en el cine inicia su evolución con esta idea de emular la realidad mediante nuevas técnicas que se van a distanciar de la totalidad de la escenografía pictórica. Bien, ¿a qué me refiero con esta cuestión? Justamente, ese recurso de este especie de teatro filmado que estaba compuesto escenográficamente por telones pintados, va a empezar a tomar diferentes recursos escenográficos que van a tener que ver más con, por ejemplo, incluir escenografía tridimensional, escenografía corpórea, ¿sí? Esa escenografía corpórea daba más dimensión, digamos, daba más dimensión del espacio, daba más profundidad en el espacio y por ende también daba más realismo, ¿sí? Y era otra cuestión que en este momento en el cine estaban deseosos, ¿no?, de encontrar y de alcanzar naturalismo.